Shalom. Estamos en la Parashat Vayeshev y vamos a dar lectura ahora a la aliyá número 4 y vamos a empezar en el capítulo 38. Esta lectura comprende todo el capítulo 38, desde el versículo 1 al versículo 30. Vamos a leer algo que es muy interesante y dice: ocurrió en aquel tiempo que bajó Yehudá de sus hermanos y se desvió hacia un hombre de Adulam cuyo nombre era Hiram. Vio allí Yehudá la hija de un hombre comerciante cuyo nombre era Shua. La tomó y vino a ella. Se embarazó, dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Se embarazó nuevamente, dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Volvió nuevamente a embarazarse, dio a luz un hijo y llamó su nombre Shelah. Y estaba Yehudá en Kesib cuando lo dio a luz. Tomó Yehudá una mujer para su primogénito, y su nombre era Tamar. Pero fue primogénito de Yehudá, malo a los ojos de Adonai, por eso lo mató Adonai. Entonces dijo Yehudá a Onán: anda a la esposa de tu hermano, realiza el levirato con ella, así levantarás descendencia para tu hermano. Supo Onán que no sería para él mismo la descendencia. Entonces sucedía que cuando venía a la esposa de su hermano, eliminaba su semen a tierra para no dar descendencia a su hermano. Y fue malo delante de Adonai lo que había hecho, y lo mató también a él. Entonces dijo Yehudá a Tamar su nuera: permanece viuda en la casa de tu padre hasta que crezca Shelah mi hijo, porque él pensó, quizás morirá Shelah también como sus hermanos. Se fue Tamar y permaneció en la casa de su padre. Se aumentaron los días, falleció la hija de Shua, esposa de Yehudá. Se consoló Yehudá y subió a los esquiladores de sus ovejas. Y Hirá, su amigo el Adulamí, a Timná, le fue referido a Tamar diciendo: he aquí tu suegro está subiendo a Timná para esquilar sus ovejas. Entonces ella sacó las ropas de su viudez de sobre ella, se cubrió con el velo, tapó su rostro y se sentó a la entrada de la bifurcación de Naim, que se encuentra en el camino de Timná, porque vio que ya había crecido Shelah y ella no había sido entregada a él como esposa. La vio Yehudá y la consideró por ramera porque se había cubierto su rostro. Se desvió hacia ella al camino y dijo: anda, por favor, que vendré a ti, porque no supo que era su nuera. Entonces ella contestó: ¿qué me darás por venir a mí? Entonces él le dijo: yo te enviaré un cabrito de los caprinos del rebaño. Y ella le contestó: solo si me entregas una garantía hasta que lo envíes. Y él preguntó: ¿qué garantía te daré? Y ella dijo: tu anillo para sellar, tu paño y báculo que está en tu mano. Entonces le dio a ella lo pedido, vino a ella y se embarazó de él. Y ella se levantó, se fue, sacó su velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Envió Yehudá el cabrito de los caprinos por medio de su amigo el Adulamí para tomar la garantía de mano de la mujer, pero no la encontró. Entonces preguntó a la gente de su lugar, diciendo: ¿dónde está aquella ramera de Enaim junto al camino? Y contestaron: no había aquí ninguna ramera. Volvió a Yehudá y dijo: no la encontré. Y también los hombres del lugar dijeron: no había aquí ninguna ramera. Entonces dijo Yehudá: que se quede con la garantía para ella, a fin de que no sea para vergüenza. Pues he aquí que yo he enviado este cabrito, pero tú no la has encontrado. Ocurrió al cabo de unos 3 meses que fue referido a Yehudá diciendo: cometió adulterio Tamar tu nuera, y también está embarazada a causa del adulterio. Y contestó Yehudá: sáquenla y sea quemada. Ella fue sacada y entonces envió a su suegro diciendo: del hombre de quien son estas cosas yo me embaracé. Y dijo: reconoce por favor de quién es el anillo para sellar, el manto y el báculo estos. Reconoció Yehudá los objetos y dijo: ella es justa, de mí es la culpa, porque no la entregué a Shelah, mi hijo. Entonces no volvió a conocerla. Y fue en el momento que iba a dar a luz que he aquí había mellizos en su vientre. Ocurrió en el parto que uno sacó la mano, entonces tomó la partera y ató su mano
ató en su mano un hilo carmesí, diciendo: este salió primero. Y sucedió que cuando regresó su mano, que aquí salió su hermano. Entonces ella dijo: ¿por qué irrumpiste una irrupción? Y llamó su nombre Pérez. Después salió su hermano, que tenía sobre su mano el hilo carmesí, y llamó su nombre Serah. Bien, esta historia nos ilustra una de las prácticas que el día de Moshe Rabenu va a ser considerada una de las mitzvot que se van a emitir desde el monte Sinai. Esta es la historia de Yehudá y su nuera Tamar, después de que Yehudá se ha casado con una mujer, Shua. Se ha casado con ella y ha tenido 3 hijos: Onán y Shelah. Resulta que viene a casarse con Tamar, pero él ha tenido una conducta incorrecta delante de Hashem, por lo cual Hashem acorta los días de su vida y se lo lleva. En este momento Yehudá toma a su hijo Onán, hermano de para que se case con Tamar, y con esta nueva relación se den los hijos que no pudo tener es decir, que dé hijos para el difunto, su hermano. Esta ley es conocida como el levirato. Sin embargo, Onán, al conocer que también su descendencia no llevaría su nombre, lo cual era muy honorable en el pasado, tener descendencia, que tu nombre siga extendiéndose sobre la faz de la tierra, tal como fue dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob. El vivir y no tener una descendencia sobre la tierra es como si no hubiéramos pasado en esta tierra. Entonces tiene una connotación muy importante el tener descendencia. Onán peca también delante de Hashem al no querer engendrar hijos para su hermano lo cual viene a deshonrar la memoria de su hermano. Tamar, por supuesto, al querer al amar a está deseando hijos de y de esta forma, al ser hijos de Onán, con el nombre de se estaría dando honor al difunto, y Tamar está enrolada con esa posición. Pero también Onán mantiene una actitud contraria a Hashem, por cuanto que no quiere cumplir con esta misión que su padre le ha dado, le ha entregado, y cada vez que está en el acto con su ahora esposa Tamar, él se retira. En el momento en que está a punto de depositar su semilla en ella, él se retira y expulsa fuera de Tamar. Por consiguiente, nunca va a embarazarse de esta mujer, y esta es la forma de rechazo que Onán tenía para con el honor de para con esta mujer, con Tamar, y obviamente eso desagradó a Hashem, por lo cual también Hashem se lo llevó. Había que continuar buscando la descendencia de y estaba en orden Shelah. Solo que Yehudá no quiso entregarle a Shelah, a esta mujer Tamar, por temor a también perder a su tercer hijo. Está chico aparte, pero cuando tiene la cierta edad ya deberá entregarlo, pero no lo hace. Esta mujer se retira, y en esos días va a fallecer la esposa de Yehudá. Yehudá, después de guardar el luto, vuelve al trabajo, y aquí nosotros aprendemos que para guardar el luto debemos separarnos del trabajo, es decir, no ir a trabajar. Pero una vez que guarda el luto, él se retira al trabajo. Eso llega a oídos de Tamar,
se saca los vestidos de su viudez, ya es 2 veces viuda, va y conoce los movimientos de Yehudá, descubre que Shelah ya está en la edad de poder casarse con ella para buscar la descendencia de pero Yehudá lo oculta. En una ocasión, mientras Yehudá viene de regreso, pasa por Naim, este lugar en donde se encuentra Tamar, sufriendo su viudez, y ella se coloca ropas de una mujer que ofrece sus servicios y su cariño, y Yehudá, pasando por allí, la ve, se acerca a ella para mantener una relación. Sin embargo, él, como ha salido de trabajo, no viene con el pago del servicio que va a ofrecer esta mujer, pero llegan a un convenio a fin de pasar un rato juntos. Yehudá va a dejarle prendas muy personales a esta mujer como garantía de poder cubrir sus servicios en el futuro. Inmediatamente que llegue a casa, va a hacer enviar a su siervo para que le entregue el pago. El acuerdo fue aceptado por ambos, se dio. Yehudá se encuentra y está con Tamar, con esta mujer, él no lo sabe, y resulta que de esa relación se embaraza. Se va a embarazar y va a tener el niño a nombre de Se va, Yehudá busca a uno de sus siervos y le hace saber las señas de la misión que tiene ahora por delante. Sin embargo, el siervo va y pregunta en la ciudad si conocen a esta mujer, y nadie conoce, pues no ha habido allí una persona que se dedique y tenga esa profesión. Finalmente, Yehudá dice, bueno, que se quede la prenda de garantía. Yo quise cumplir, yo quise pagar mi parte, la quise cumplir, pero no se dio. No es responsable Yehudá. En esa situación estaba cuando le hacen saber que Tamar, su nuera, está embarazada, y la atrapan. El eufórico va a buscar justicia, pues esta mujer no debía de estar viviendo de esta forma. Finalmente, cuando se está haciendo el juicio, Yehudá se acerca para exigirle a Tamar, y Tamar lo único que hace es mostrar las cosas que demuestran quién es el padre de ese hijo. Cuando ve Yehudá sus cosas, sabe que Tamar ha hecho todo esto para tener de su propia sangre un hijo a nombre de su marido perdido, que es Obviamente tenía que ser por correspondencia un hijo, un hermano del difunto, o un pariente. Como no pudo ser a través de la línea de los hermanos, lo hace a través de la línea de un pariente. Y finalmente se declara la justicia de Tamar y el error de Yehudá. Nunca más vuelve a estar con ella, solamente es para que pueda devolver el honor y el nombre del difunto, su esposo de Tamar, a la faz de la tierra, para manifestar que sí vivió en la tierra. Se le da el nombre de a el niño que ha sido concebido por Yehudá y por Tamar. De esta forma, nosotros tenemos conocimiento de una mitzvah que será expuesta en los días de Moshe Rabenu, pero que da testimonio de cuáles eran las prácticas de nuestros padres, de acuerdo a la cultura, al entorno en el cual vivían, y lo que más tarde también sería conocido como parte de los mitzvot que Hashem entregaría al pueblo de Israel en el monte Sinai.
Este origen de la mitzvah nos habla eficientemente de nuestra conducta de vida actual, de acuerdo a los mitzvot, es porque se originan en nuestros padres tales conductas. No son conceptos que se aplican con novedad, o no todos los mitzvot son conceptos que se aplican con novedad, sino que tienen origen en nuestros patriarcas. Y la razón de por qué obedecemos y cumplimos es para dar continuidad al modelo de vida aprendido de nuestros patriarcas. Finalmente, de este embarazo van a nacer dos jóvenes. Pues el embarazo es de Pérez y de Serach. El embarazo va a dar también en esta ocasión a otros gemelitos, hijos de Yehudá. De esta forma se engrandece el nombre de Hashem. De esta forma se da cumplimiento a que toda la descendencia de Abraham Avinu tendrá descendencia eternamente. No se puede perder uno de los nombres del pueblo de Israel en alguna generación. La Torá provee de la dirección correcta para que todos los descendientes de Abraham Avinu contemos con descendientes para el futuro. Esta es una mitzvah entonces que va a cubrir en algún momento dado debido al deceso de alguno por su mal comportamiento. Hakadosh Baruj Hu todavía nos hace recordar el nombre del difunto, aunque haya actuado equivocadamente. Todavía la descendencia de él no será olvidada, su semilla y su presencia no será olvidada, aún a pesar de su mal comportamiento. Hashem provee para que todos los descendientes de Abraham Avinu podamos sobrevivir al paso del tiempo a través de un nombre que nos da Hashem en esta tierra y a través de nuestro linaje. Bueno, esto es lo que dice la cuarta aliyá. Nos vemos para la próxima. Shalom.